Bienvenidos todes al programa de educación y cultura Diálogos Compañeros de la Radio Germán Abdala. Producción y conducción, militantes de Patria Compañera. Nuestras vías de comunicación: Facebook, Patria Compañera; Instagram, Patria Compa; Twitter, Patria Compañera. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estás, Armando? Hola, Alicia. Muy buenas tardes para vos y muy buenas tardes para toda la audiencia, todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Bien, hoy pasando un día un poco menos violento con el frío que ayer. Sí, así que bueno, cierto. vamos recuperando la corriente sanguínea. Estamos en plena, ¿cómo se dice? Ola polar. Bueno, hoy nos acompaña Armando, nuestro compañero Walter estaba con otras obligaciones, pero bueno, por suerte mucho mejor, recuperándose después de su COVID, bueno, que lo tuvo bastante complicado. Y como siempre, le agradecemos a los compañeros del IVAP que retransmiten nuestro programa, y le mandamos también un saludo muy especial a Luis Piccoli del IVAP, que estuvo también con COVID, así que le mandamos un saludo. Por suerte fue una cosa leve, pero también la pasó. Así que saludamos y agradecemos a los compañeros por la retransmisión del programa. Sí. Por suerte tenemos buenas noticias, o por lo menos se van incrementando las buenas noticias respecto de la campaña de vacunación y respecto del descenso de los contagios y de los fallecimientos día a día. Esperemos que se mantenga, que sigamos en esta línea. Esperemos que se mantenga, y también es muy esperanzador el tema de la vacunación de menores de 18 años. Supongo que nos va a traer después Nadia algunas noticias respecto de eso. Pero hoy estaba escuchando que es muy interesante porque hay como mucha voluntad de los chicos más chicos, o sea, menores de 18 años, por vacunarse. Obviamente que también necesitan la autorización de la familia, por supuesto, pero es un buen indicador que los jóvenes puedan discutir esto con las familias y plantear sus ganas de vacunarse, digamos, ¿no? Que a veces con algunos adultos nos cuesta un poco más. Exacto, yo te iba a decir eso, sí. Yo creo que los jóvenes, y sobre todo cuanto más jóvenes, tienen mejor predisposición y menos prejuicios que los adultos respecto de estos temas tan delicados a su vez, ¿no? Claro. Porque no solo involucran sin su propia salud, sino la salud de todo su contexto vincular, digamos, de su familia, de sus amigos y demás. Sí. ¿Qué tenemos hoy, Alicia? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, primero queremos, cierre de listas, tema para conversar un poco después de las novedades que hemos tenido. Ustedes saben que después de 16 años el peronismo bonaerense se presenta unificado a una elección legislativa, así que eso es una muy buena noticia. Creo que hay un largo proceso histórico que por lo menos del 2003, cuando Néstor gana las elecciones para acá, que entre idas y venidas, uniones y rupturas, nos ha hecho pensar bastante la importancia de ir todos juntos, ¿no? En el 2009, cuando Cristina tenía 2 años en su primer mandato, después de todo este lío de la 125 con el campo y con el sector, no me gusta decir el campo, con el sector concentrado del poder rural, vamos a decirlo así, el peronismo se fractura, y por ahí un cuadro que había tenido inclusive una muy buena gobernación como Felipe Solá se termina yendo con de Narváez, y eso termina restándole muchos votos a lo que sería el Frente por la Victoria en ese momento. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires también en ese momento se reposicionaron y fueron jugando como a 2 puntas, digamos. O sea, estuvieran donde estuvieran, siempre iban a ganar alguna posición dentro
de la disputa electoral. En el 2012 después es el rompimiento con Sergio Massa, bueno, y la conformación de su propio partido, ¿no? Del Frente Renovador. El Frente Renovador, exacto. Sí, que tuvo un éxito electoral contundente, podemos decir así, y bueno, y finalmente después la otra gran ruptura viene por el lado de Florencio Randazzo, ¿no? Cuando en las elecciones presidenciales, inclusive en el contexto en el que Cristina no podía ser reelegida, esa ruptura también trajo grandes inconvenientes digamos, al interior de gran arco nacional y popular, pero también significó la posibilidad de que la derecha, que por primera vez en la historia había logrado armar un partido propio en esa coalición, en esa alianza Cambiemos, logra el gobierno, ganar una provincia como la provincia de Buenos Aires, y bueno, después pasa, ya es historia conocida lo que pasó después, ¿no? Totalmente, sí. A mí lo que me parece que lo que nos queda como aprendizaje, o quizás como enseñanza, es que por más que respaldo que tengan del marketing, de la publicidad y de los medios de comunicación, los candidatos que se improvisan no tienen mucho futuro, ¿no? Que es el caso de Narváez. Claro. El caso de Massa y de Randazzo son distintos porque ya vienen, digamos, actuando en política desde hace mucho. Pero el caso de Narváez fue un típico engendro, digamos, de un sistema conservador, pero publicitario a su vez, que pretendía vender un candidato como, no sé, como si estuviesen vendiendo una revista de moda, prácticamente, ¿no? Y eso, bueno, esto, por supuesto que todos sufrimos de alguna manera, y más sufrió el sector que salió perdidoso, el sector popular que representaba el sector del kirchnerismo en ese momento, que salió perdidoso en esa elección, ¿no? Sí. Pero fíjate ahí el juego entre el coaching y la mercantilización de la política, ¿no? En ese momento podía ser de Narváez, después se inventaron tipos como, no sé, Miguel del Cel. Siempre ese sector de los poderes concentrados tiene esa concepción de la política donde las personas son totalmente prescindibles. Y de hecho, en ese juego que ellos hacen de prescindibilidades, uno puede ser hoy candidato a la ciudad, mañana gobernador de la provincia, después puede volver a la ciudad, digamos, este juego que estamos viendo en este momento también en Juntos, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Bueno, y por eso mismo es que decimos en una parte de nuestra editorial que el dato más relevante es que la unidad peronista y kirchnerista construida en el 2019, continúa en esta elección legislativa de este año, ¿sí? Es cierto que también Randazzo, bueno, se lanza, pero aparentemente sí, solamente a Clarín y algunas encuestas que ellos mismos inventan, lo dan con un porcentaje de votos impensable. Si tenemos en cuenta que estuvo en el 2019 con Roberto Lavagna y el peronismo sacó, el frente de todo, mejor dicho, sacó de 50 puntos en la provincia, esto de Randazzo no deja de ser una intentona bastante similar a la que mencionabas anteriormente. Claro, sí, es una aventura de alguna manera. Y bueno, y tenemos un poco de rebelión en la granja de Cambiemos, digamos, ¿no? Porque la UCR, que hasta ahora venía siendo como este juego de segundón, que venía haciéndole al PRO, en este momento están con un mensaje muy contundente. Radicalismo no naturaliza la candidatura de Rodríguez Larreta para el 2003. Saben que tienen un armado político importante en provincias grandes, ¿no? Como Mendoza, Santa Fe, Córdoba, que podrían prescindir tranquilamente de Capital Federal. Y bueno, y haber armado una lista aparte e ir imponiéndose va mostrando también hasta dónde está tan amalgamada esa alianza entre el PRO y el radicalismo en este momento. Porque además, fíjate que en el caso del interno del PRO, las listas de las PASO se dan en todos los niveles, a diputados nacionales, a diputados provinciales y a concejales y consejeros, ¿sí? Exactamente. O sea que es muy probable también que en otras secciones y en otros distritos pase lo mismo, que se presenten dos listas. Una más pro, digamos más macrista, más amarilla, y otra
más blanquirroja, más radical, digamos. Más radical, sí. Pero bueno, allá van estos muchachos con, digamos, Sí, con sus intentonas. lo que sigue siendo como lamentable de alguna manera es que este levantamiento que tiene el radicalismo dentro del PRO es de los sectores del radicalismo que en definitiva también tienen un pensamiento de derecha, que vienen apoyando muchas políticas de derecha, porque Morales es uno de los voceros de esta ruptura, y tiene presa a Milagros Sala hace más de 2000 días. Y la verdad que no nos engañemos que no es el radicalismo que alguna vez conocimos, no es Alfonsín, ni mucho menos, ¿no? Es un estertor de la propia derecha, movidas de la propia derecha en este momento, por lo menos es una lectura como para hacer sobre quiénes son estos radicales que están rompiendo, que los radicales nacionales y populares ya se fueron hace rato, por decirlo así, ¿no? Totalmente. Bueno, acá tenemos una de nuestros oyentes, María Clara, que nos pregunta, ¿dónde está Macri? Se pregunta, ¿dónde está Macri? La bonaerense Vidal, que adoraba y nunca iba a abandonar a su provincia, cambió de domicilio. Y Lilita Carrió, nada menos que Lilita Carrió pidiendo prudencia. ¿Qué me contás? Sí. Bueno, es parte de esa interna. Nosotros, de todos modos, creo que esto ya, como vos decías, las enseñanzas que nos van quedando, ¿no? Ya sabemos que tenemos que seguir adelante, que no tenemos que salir corriendo ni atrás de los titulares de radio, ni ilusionarnos con que la interna de ellos nos suma votos, ¿no? Sino seguir haciendo nuestro trabajo político, visibilizando más nuestro trabajo político como alianza todos, que creo que es en este momento lo que... Y plantear una campaña electoral que no violente a las personas y que no les genere más angustia de la que ya están viviendo, de la que ya estamos viviendo en este contexto de pandemia, ¿no? Me parece que es un llamado ahí a la prudencia, como dice Lilita. Yo confío más en que eso es cada vez menos efectivo, ¿no? Claro. Porque lo que sí es cierto es que la pandemia ha pegado fuerte en muchos aspectos de la vida, sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿no? Claro. Sobre todo el tema del trabajo, el tema de la gente que vive en el día a día. Sí. Pero tampoco creo que eso sea, digamos, un argumento creíble. Es que puede ser creíble para el núcleo duro de los votantes de derecha y los votantes del macrismo, pero no para el sentido común o el pensamiento de la gente de los sectores populares, ¿sí? Exactamente. Y hablando de política, en este caso política internacional, tenemos algo para decir de la asunción de Pedro Castillo, el presidente electo de Perú. ¿Qué podemos decir de esto, Alicia? Sí, en internacionales tenemos una buena y una mala, ¿no? Porque, bueno, un mes y medio después de las elecciones, la Junta Nacional Electoral de Perú reconoció los resultados de la segunda vuelta. El profesor Pedro Castillo, maestro rural del interior de Perú, que recorrió todo su pueblo, todo su país, montado a caballo, fue finalmente proclamado y asumió como presidente electo del Perú. El triunfo sobre Fujimori tuvo que ser reconocido, más allá de las denuncias y todo lo que se hizo con ayuda de la OEA para dilatar el reconocimiento de la presidencia de Pedro Castillo. Y bueno, es interesante porque Pedro Castillo hizo su campaña con el lema "no más pobres en un país rico". Perú es un país con una posición estratégica muy importante, digamos, es un puerto importante, es un país donde la riqueza minera, donde el desarrollo turístico, donde están instaladas grandes empresas y grandes bancos también, igual que Chile, y sin embargo tiene una población sumida en la pobreza, en el analfabetismo, muy, muy importante en las últimas décadas. Así Totalmente, que... sí. Y hacia allí viajó también nuestro presidente Alberto Fernández para asistir a la ceremonia, y hace un ratito nada más lo escuchábamos por televisión hablando de lo que fue la intervención de Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos en la elección de Bolivia, no de Perú precisamente, sí, pero de Bolivia,
en la cual hubo un organismo internacional independiente que estudió la situación de las elecciones en Bolivia en el año 2019 y declaró, digamos, formalmente que no hubo fraude, ¿sí? Con lo cual queda más que evidente que, y lo decía el propio presidente Alberto Fernández, que que hay que recrear un organismo diferente que contenga realmente las demandas, las necesidades y la proyección de futuro de los pueblos de América Latina, en la cual coincide de manera muy importante con Manuel López Obrador, Sí. también el presidente hace poco electo de México, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, la UNASUR era un poco ese espacio, ¿no? Y sin embargo, bueno, sabemos que las alianzas de los gobiernos de derecha, por lo menos en los últimos años, llevó directamente a la desaparición de la UNASUR. Yo te decía, una buena y una mala, también queríamos comentarles que en Ecuador se cumplen 18 días de la huelga de hambre que están haciendo 80 docentes para exigir el cumplimiento de las reformas realizadas dentro de la Ley de Educación Intercultural, que fueron aprobadas en el Parlamento anterior. Y bueno, es una huelga que cuenta con el apoyo de jóvenes, de padres de familias, de estudiantes que están luchando por la vigencia de la ley, por la constitucionalidad, además, de esta ley, y por el retorno de formas de escolarización que son muy, muy importantes para países como Ecuador, para casi todos nuestros países latinoamericanos, que son países plurinacionales, países plurilingües, y que justamente reformas educativas que van hacia ese lado, hacia ese reconocimiento, después son tan resistidas por la derecha, ¿no? Y en estos momentos todos sabemos que en materia educativa en particular, pero en general dentro de la situación, los sectores más empobrecidos, los sectores más vulnerados son los que más imposibilidades han tenido de tener acceso a la educación en pandemia. Por lo tanto, tenemos aquí grupos docentes defendiendo ese derecho hacia el pueblo, ¿no? Así es, Alicia. Bueno, nuestro editorial de hoy ha sido sumamente nutritivo, por cierto. Ese es nuestro panorama de hoy. Seguramente algunas otras noticias vendrán de la mano de Nadia. Hacemos placa a Roxana y le damos la bienvenida a la compañera. Así es. Ahí está apareciendo Nadia. Hola Nadia, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, Nadia, compañeros? ¿cómo te va? Hola, muy bien. Muy bien, Bueno. también un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Y bueno, si les parece, vamos a la actualidad que nos convoca esta semana. Retomando el tema de la vacunación que ustedes hicieron mención en la editorial, la novedad de esta semana en el plan de vacunación nacional y provincial, más que nada provincial de acá de la provincia de Buenos Aires, es que a partir de mañana la vacunación va a ser libre para mayores de 18 años. Recordemos que el miércoles se habilitó la vacunación para mayores de 25 años, para aquellos que no tengan la primera dosis, y a partir de mañana, mayores de 18, vacunación libre para que obtengan la primera dosis. Eso es también algo para destacar esta semana con el tema del plan de vacunación. Se refirió sobre esto en unas declaraciones que hizo Axel Kicillof y dijo que la provincia de Buenos Aires en agosto va a estar protegida en todos sus distritos, ya que habremos inmunizado al 95% de los inscriptos en todos los segmentos etarios. Así que pronostica una inoculación del 95% de todos los que se inscribieron en el plan de vacunación. Y con respecto a la vacunación de los jóvenes de la comunidad pediátrica, hasta el día de ayer había una cantidad de inscriptos que era de 464.718, de los cuales 82.844 presentan comorbilidades.
se estima que las primeras 150.000 dosis que van a estar administrando a la población pediátrica vaya a los inscriptos que presentan comorbilidades. Así que son muy buenas noticias y que se va acelerando la vacunación en toda la provincia. Y si hablamos de vacunación a menores, hablamos del retorno de las clases presenciales después del receso escolar para el 2 de agosto, el próximo lunes. Cuando hablamos de regreso a las clases presenciales, ¿sí?, que vuelven a los 135 distritos de la provincia, y establecido por los protocolos, los distanciamientos y todo lo que se planteaba antes del receso escolar, el sistema bimodal, las burbujas, ¿sí? No es una presencialidad plena del 100%, como en algunos lugares querían hacer ver, sino que se vuelve con las con los cuidados que teníamos antes del receso escolar. Esto también tiene que ver porque hay 65 municipios que ya entraron en fase 3 y 70 municipios que están en fase 4. También tiene que ver porque hay 65. Entonces, se puede dar esta presencialidad. Se va a mantener la gradualidad, la bimodalidad y el sistema de burbujas, como ya dijimos, que es la rotación presencial semanal de los alumnos y las alumnas, y hay que aclarar que esto corresponde a los niveles obligatorios, inicial, primaria, secundaria y especial, porque todavía no se han expedido con respecto al nivel superior y al universitario. ¿Cómo sigue la presencialidad, las clases presenciales en el resto del país? Corrientes, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos retoman también las clases presenciales con alternancia y protocolos, pero sumarán 1 hora más de clases en el nivel secundario y primario. Así también en Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, San Juan, Salta, Mendoza y San Luis continúan, van a tener las clases presenciales, pero continúan con horarios reducidos y de manera progresiva. Río Negro, Neuquén, de igual manera, mantiene el sistema de clases virtuales. Y por otro lado, Chubut, el regreso fue puesto en duda por un paro que anunció ATECH, el gremio más grande de la provincia, que convocó un paro por 48 horas ante la negativa de la reapertura de paritarias por parte del gobierno provincial. Así que Chubut es la provincia que hasta ahora tiene puesta en duda el retorno a las clases. El año pasado nosotros cubrimos mucho la situación de Chubut, con videos que nos mandaron las compañeras. La verdad que es una provincia que ya lleva años de crisis, sí, de lucha. Entre la gobernación y el gremio docente. Sí, y no tienen una buena perspectiva tampoco para lo que queda del tiempo, o por lo menos para lo que queda de este año, ¿no? Exactamente. Complicado también con la cuestión de la minería, de la megaminería. Sí. Porque la población está muy, muy movilizada, pero el gobierno y la legislatura siguen avanzando con ese sistema de explotación, como ocurre siempre, digamos, sin controles del Estado, con estudios de impacto ambiental truchados y todo ese tipo de maniobras que hacen que la población se enoje y se enardezca mucho más todavía, ¿no? Claro, exactamente. Sí, así que ese es el panorama de clases en todo el país. Siguiendo con educación, el Ministerio de Educación esta semana anunció el acompañamiento nacional para la implementación de la ESI. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral continúa desarrollando estrategias pedagógicas y brindando dispositivos de acompañamiento destinados a todas las jurisdicciones del país que permitan consolidar su implementación. A los distintos dispositivos de acompañamiento se van a sumar reuniones mensuales que van a permitir profundizar el diálogo federal y generar intercambios sobre las implicancias de esta política pública en los distintos territorios. La segunda parte del año van a estar previstas capacitaciones docentes relativas a la formación de equipos de referentes escolares y a la preparación de las jornadas Educar en Igualdad.
que se van a realizar este año. Recordemos que en octubre se cumplen 15 años de la sanción de la ley 26.150, así que como docentes debemos reafirmar el compromiso de avanzar en la efectiva implementación de la ESI en las escuelas y aumentar la presencia de abordajes transversales también para su implementación. Otra noticia también que tiene que ver en el ámbito educativo, pero no es tan alentadora como las otras, tiene que ver con el Grupo Ledesma, que busca incursionar en la educación pública. El Grupo Ledesma, propiedad del linaje Blaquier-Arrieta, investigado por su complicidad con la última dictadura cívico-militar, ahora busca incursionar en la educación pública. Convocaron a docentes de Capital Federal, mediante llamadas personales y también comunicándose a sus mails personales, a una capacitación online gratuita que se realizó el 14 de julio pasado. Esta capacitación incluyó propuestas sobre el cuidado del medio ambiente, el ecosistema de la yunga jujeña, que es la materia prima sustentable de esta empresa. Pero el objetivo final no fue la capacitación a los docentes, sino tener un vínculo directo con las y los estudiantes. Hacia el final del curso les brindaban una certificación simbólica y les pedían que poder tener una charla con sus alumnos y alumnas. Así que esa era la llegada de la supuesta capacitación docente. Recordamos también que en el año 2016 María Eugenia Vidal firmó un decreto que permitió el ingreso a las aulas de capacitadores de la ONG Conciencia, sí, patrocinada por Pérsico, Bayer, Pampa Energía, Telefónica y Shell. Y uno lee estas cosas y dice, pero yo estas ONG las tengo presentes de este año. Bueno, parte de esta ONG en particular también formó parte de la movida a las aulas. ¿Se acuerdan cuando el conflicto de la presencialidad fue judicializado en Capital Federal? Bueno, una de las ONG que pertenecía, y había otras más con unos personajes bastante nefastos también, bueno, estaban dentro de lo que abogaban a la presencialidad en lo que era la parte de la pandemia. Estábamos viviendo la segunda ola y bueno, ellos pedían la presencialidad. Así que bueno, los embates y las movidas neoliberales todavía siguen presentes, en este caso en la comunidad educativa de Capital Federal. Claro. Tengo una última noticia, si me permiten. ¿Cómo no? Esta sí es buena. Presentan un proyecto para sancionar el negacionismo de crímenes de lesa humanidad. Esto salió ayer. La iniciativa busca... Sí, porque las barbaridades que se escuchan todo el tiempo, últimamente con Lustó también fue terrible, pero bueno. La iniciativa busca condenar aquellas conductas que nieguen los delitos de la dictadura cívico-militar argentina. El proyecto fue presentado por el senador chubutense del Frente de Todos, Alfredo Luenzo, y el senador expresó con respecto a esta iniciativa. Este proyecto no implica limitar la libertad de expresión, sencillamente no habilita una segunda interpretación a un delito tan aberrante que ya calificó como tal la justicia. La iniciativa concretamente busca la modificación del Código Penal en el capítulo 4 del título 8, tipificando el delito del negacionismo, como ya sucede en países como Alemania, claro, España y Francia. Exacto. Ojalá que pronto tengamos noticias de la aprobación de este proyecto. Muy bueno, muy interesante. Muy buena noticia. Bueno, Nadia, muchísimas gracias. Hemos tenido un equilibrio y bueno, ahora en función de algunas de las cuestiones que vos comentabas, veremos y los vamos a mantener informadas, por supuesto, de lo que pase después de vacaciones con las burbujas y el inicio de clases. Así que muchas gracias, Nadia. Gracias, Nadia. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Qué interesante el senador Luengo. Yo recuerdo muy bien y tengo muy presente en el debate por la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tanto en el primer debate, cuando no alcanzaron los votos, y en el segundo,
una lucidez impresionante. Siempre tengo como un buen recuerdo de esos senadores que uno no los conoce mucho, pero que tienen una labor legislativa impecable. Así Sí, que vos muy sabés, interesante. Alicia, que Luenzo fue periodista y era un periodista de calle Sí, en un canal de Comodoro Rivadavia. ¿Sí? mira, Entrevistaba gente, después pasaba a los informativos. Te estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Y era un personaje muy reconocido en aquel momento por digamos, por su trabajo y claro, de locución en un medio, en un canal de televisión de esa localidad. ¿Sí? de esa Así localidad. que bueno, es importante que no haya sido cooptado por las empresas Sí, hegemónicas que todo lo tergiversan de acuerdo exactamente, a sus intereses. exactamente. Bueno, Bueno, Alicia. compañeros, les contamos, hoy vamos a tratar de cumplir con la promesa que venimos haciendo hace varios programas, pero que algunos inconvenientes técnicos nos han impedido, que es poder escuchar la entrevista que realizamos con el compañero Aritz Recalde. Simplemente contarles nuevamente que Aritz es licenciado en Sociología, es magíster en Gobierno y Desarrollo, doctor en Comunicación, profesor en distintas universidades nacionales, donde destacamos su participación como secretario de investigación y posgrado de la Universidad Nacional de la Luz. Tiene muchas publicaciones que tienen que ver con temas de universidad, que tienen que ver con el peronismo. Así que, Roxana, si querés, placa, entrevista y escuchamos. Muy bien. Momento de entrevista. En Diálogos Compañeros. Muy buenas tardes. Estamos aquí con Aritz Recalde, que nos aceptó la invitación, el convite para la tarde de hoy. Muchas gracias, bienvenido a nuestro programa. Y la idea es que conversemos algunas cuestiones que tienen que ver con universidad, con peronismo. Venimos siguiendo la obra que vos venís escribiendo, hemos recomendado tu blog para la lectura en algún que otro programa. Entonces, bueno, la idea es retomar algunas cuestiones. Lo primero que queríamos preguntarte es, en alguno de tus libros vos retomás algunas palabras de Perón que tienen que ver con la democracia a la que aspiramos y con la necesidad de la planificación en los gobiernos populares y en las democracias. ¿Cómo analizás vos nuestra democracia en el marco de esta pandemia que estamos viviendo en relación al tipo de democracia que tenemos, a una democracia popular, a la planificación gubernamental en la democracia pandémica, sería la idea, ¿no? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo están? Y tu pregunta, bueno, tiene varias cuestiones. Por un lado, el planteo de Perón de la democracia social como objetivo y de la planificación. Eso queda bien expresado en una obra de Perón que se llama El modelo argentino para el proyecto nacional. Esa idea que para tener un proyecto hay que tener un modelo, hay que tener un sistema de ideas, de valores, doctrina, diría en términos peronistas, para organizar la planificación. El peronismo tuvo una doctrina clara y la llevó al plano del gobierno por intermedio de planes quinquenales en los años 40 y un plan trienal en el año 70. Entonces Perón decía, tenemos que discutir como argentinos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y Perón decía, tenemos que construir una democracia social donde el eje del desarrollo sea el hombre, donde la industria o la independencia económica sea la base de la soberanía y donde la democracia política está vinculada a las organizaciones libres del pueblo. Entonces era una idea fuerte, un pueblo con una doctrina, con un sistema de valores y en torno a eso la organización de un proyecto de país. A la vuelta de la democracia es un logro y hay que reivindicarlo, fue parte de la lucha de muchas organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas de distinto índole, pero también visto de otro punto de vista, también viene de una derrota, que fue la derrota del tercer gobierno peronista. Entonces, en buena medida, casi todos los gobiernos de la vuelta a la democracia tuvieron la espada de Damocles, que era la deuda externa, la extranjerización, la concentración de la economía y llevado al plano de la vida de la gente la pobreza estructural, a un país que le sobra casi un tercio de la gente que está excluida. Hay un tercio excluida y el 40% en el medio que se mueve. Entonces, hoy nosotros tenemos una democracia que exija estos dos procesos, de una vocación de desarrollo nacional soberano, planificador, y después de una condición dependiente, de un país muy atado a los vaivenes de la economía internacional, donde sube el dólar y aumenta el precio de la carne, donde
variables extranacionales, como, no sé, el aumento de los commodities en la bolsa de los Estados Unidos, supone que un montón de argentinos no puedan comprar un kilo de pan en la panadería o las proteínas básicas para la vida de la familia. Entonces, hoy nosotros tenemos una economía bastante dependiente, concentrada, muy desigual, que en el marco de la cuarentena, ¿no?, se han profundizado casi todos los problemas. Entonces hoy tenemos una democracia, podemos decir, en tensiones entre dos grandes ideas, la democracia liberal y la democracia del nacionalismo popular justicialista. Sí. Y tengo una pregunta. Si nosotros miramos un poco la situación latinoamericana en este momento, ¿no? Los sucesos de Colombia, los de Chile, que desembocaron en su plebiscito por una nueva constitución, la situación de Perú después de las elecciones que tuvimos ahora, ¿cómo ves vos desde una visión argentina estos conflictos en relación a las democracias en América Latina? El tema, bueno, hay un rasgo característico de casi todos los países que es la profunda desigualdad. Llegó a tener la gente, hoy la Argentina tiene la mitad de su población en la pobreza, incluso eso en el conurbano bonaerense, de cada 4 nenes que se sientan a comer, solo uno tiene un plato caliente todos los días. O sea, claro, una situación social dramática en la Argentina, que es dramática en casi todos los países de nuestro continente, donde la pobreza, la marginalidad social, la flexibilidad en el empleo son la norma. Hoy en la Argentina casi la mitad de la masa de trabajadores está en la informalidad, y eso es una característica muy típica de la economía ecuatoriana, peruana. Entonces, ¿qué pasa en una economía de informalidad con una pandemia? Y bueno, si vos no salís a laburar en la informalidad, pasás a foja cero, tenés ingreso cero, no puedes pagar el alquiler, no puedes pagar la comida, los remedios, y eso es una bomba en términos sociales. Sí. Yo creo que en casi todos esos países de América Latina, la pandemia exacerbó la situación de pobreza estructural y generó muchísimas más tensiones sociales de las que existían, porque convengamos que los conflictos sociales que se dan en Perú, en Chile o en Brasil no son nuevos, sino que la pandemia profundiza. Claro. Entonces, muchos sistemas políticos no tienen capacidad de canalizar, resolver y superar estos poderes, ¿sí? Las democracias pasan a ser cáscaras vacías de una clase política que no dirige un país hacia el bienestar general, sino una clase política que se amolda a la división internacional del trabajo y a la potencia de turno. Entonces hay muchos sistemas políticos que profundizan la independencia. Y cuando la gente descree de la política, bueno, vamos a hacer un plano de enfrentamiento, de anarquía, como fue en el 2001, el voto en blanco, donde la Rúa fue en helicóptero, pero se fue en helicóptero con una idea de la democracia, porque la gente no creía en nada. Y en Perú, en parte, hay eso, en un sistema político que ningún candidato puede sacar más de 30 puntos en primera vuelta. O sea, el sistema político está deshecho. ¿Y por qué está deshecho? Insisto, porque es incapaz de generar las condiciones, un patrón de desarrollo que generen bienestar para la mayoría. Claro. Sí. Te voy a llevar un poco al tema universidad, que es un poco el tema por el cual te convocamos y que también venimos haciendo algunos programas desde que iniciamos el año pasado, con diálogos compañeros y algunas entrevistas de este año. ¿Qué considerás que ha cambiado en las universidades nacionales ahora con la pandemia? ¿Qué acomodaciones implicó? ¿Qué cambios implicaron? ¿Y qué va a quedar de todo esto que ha cambiado? ¿Cómo lo ves? Bueno, fue un cimbronazo que obligó a todo el mundo a virtualizar un 100% la actividad docente y de gestión. Y eso es importante también mencionarlo. Todo el mundo piensa en universidad y piensa que solo la función docente, no, pero una universidad es una estructura institucional que paga salario, que tiene sistema de compras. O sea, para los que gestionamos universidad fue sumamente difícil virtualizar prácticamente todo el proceso. En el plano, la primera cuestión como país o como sistema universitario en su totalidad generó una brecha. Hay una brecha social. Hay estudiantes con un poder adquisitivo que tienen conexión a internet y otros que no. Hay estudiantes con poco poder adquisitivo que no tienen una computadora en la casa, en la comparte, y otros que sí. O sea, fue muy clasista la cuarentena. Si bien la cuarentena castiga supuestamente a todos, pero no todo el mundo lo vive de la misma manera. Entonces esto es una brecha. Hay sectores sociales que no tienen internet, hay sectores sociales que no tienen computadora, y la educación con un celular realmente fue malísima. Sí. Esto también demostró una brecha nacional. Hoy buena parte de las plataformas, Zoom por ejemplo, es una empresa norteamericana. Las conexiones de Google son empresas norteamericanas. También esto puso a la Argentina en una situación claramente de dependencia tecnológica, porque contratar un Zoom para poder hacer una clase son divisas que salen del país, pero es la información que sale del país. Todo lo que nosotros estamos haciendo ahora va a los Estados Unidos, y ese es un problema serio
de soberanía. Entonces me imagino que en algún momento estas plataformas tienen que tender a nacionalizarse o por lo menos a regionalizarse. Después también todo el sistema de organización de la información de los campus son plataformas que mueven datos, organizan evaluaciones, pero generalmente no tienen esto, por ejemplo, streaming, de poder hablar con contenido audiovisual en línea. Claro. Entonces también eso fue una limitante de muchas universidades. Es decir, los docentes no tuvieron este medio dialógico, diálogo de ida y vuelta para conversar, y fueron plataformas que si bien para salir del paso sirvieron, pero tuvieron sus limitaciones. Entonces Claro. eso también hay que plantearlo. Las universidades no estaban preparadas, el Ministerio de Ciencia y Técnica no estaba preparado, el Ministerio de Educación no estaba preparado, y acá, bueno, nuevamente se demuestra nuestra condición de país dependiente, ¿no? Porque en algunas universidades eso funcionó más o menos bien, en los que tenían campus, y en otras fue caótico, incluso a nivel de facultad y cátedra, cada docente hizo lo que pudo. Y también creo que, bueno, tienen sus límites estas plataformas, tienen sus potencialidades, porque, por ejemplo, permitirían integrar regionalmente las universidades. Hoy podríamos construir una universidad sudamericana con estas plataformas. Claro. Podríamos tener un sistema de educación superior federal, donde estudiantes o docentes dicten clase en una universidad o en la otra, sin necesidad de moverse. O sea, potencialmente tiene un montón de cosas buenas, pero también, de hecho, tiene un montón de limitaciones, un montón. Y después, en el plano de la juventud y de los adolescentes, y también esto hay que decirlo, nosotros veníamos viendo un problema, los docentes, del universo celular, que es muy difícil dar clase en un aula cuando tenés 40 estudiantes chateando con el celular, mirando el celular, atendiendo el teléfono. Entonces es un factor distorsivo del proceso educativo. Entonces yo creo que las clases que estamos dando en esta pantalla profundizan ese problema. Hoy tiene un estudiante que ya con los ruidos de la casa le cuesta concentrarse, Claro. y con el chat, y con el YouTube, con el video. Entonces también creo que tenemos en términos pedagógicos un problema serio de adicción a la pantalla, de problema de atención serio, que todo eso, cuestiones surgieron en este contexto. Lo que sí creo que, insisto, por un lado es potente, simplificó muchos circuitos de toma de decisiones en lo administrativo. Ahora es una discusión con los sindicatos, hay que regular eso. Claro. Puede generar pérdida de derechos laborales. O sea, Claro. por ahí en el sistema estatal eso no pasa porque hay convenio colectivo de trabajo. En el público no, puede que la clase la reproduzca, que no le paguen a los profes. El sector no docente tendrá que ver cómo regula el trabajo a domicilio. O sea, yo creo que en algunas cosas simplifica muchos circuitos de toma de decisiones, nos permitiría ser una universidad argentina sudamericana, y eso es fundamental, pero también tiene sus limitantes, y bueno, y también va a suponer un cambio del sistema de organización. Hoy el Ministerio de Educación, el que define estándares, o el Consejo de Universidades, o la CONIAU, tiene una idea de la universidad presencial, y entonces vamos a un sistema de bimodalidad que esto se va a tener que organizar. Por ejemplo, hoy CONIAU empieza la pandemia y dice ninguna carrera puede virtualizar más del 50%, y de hecho algunas virtualizaron el año entero. Claro. Entonces hoy tenemos un sistema que se va a tener que reconocer lo que hizo, ajustarse a la experiencia, y potencialmente puede ser mucho mejor o potencialmente puede ser mucho peor. Depende cómo encaremos este tema, ¿no? Claro, claro. Y eso me lleva un poco a otra pregunta que te queríamos hacer, que tiene que ver con la discusión sobre la ley de educación superior. Bueno, esto es algo que en el inicio de sesiones del Congreso lo presentó Alberto Fernández. El año pasado se hicieron algunas actividades como los cabildos de discusión de la ley de educación superior. Una de las pocas leyes educativas que no se reformaron, digamos, en el periodo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Entonces, por ahí, preguntarte un poco qué aspectos vos crees que debería contemplar una ley de educación superior en un contexto tan diferente al que surgió la que tenemos vigente ahora, que fue en el contexto de la reforma de los 90. Y mira, y esto nos retrotrae, Alicia, al inicio de esta entrevista. Uno necesita un modelo para edificar un proyecto. Si uno ve la historia de la legislación universitaria de la Argentina independiente, la primera en 1885, un país liberal, una universidad para la élite, arancelada, para pocas personas, sumamente elitista y ubicada en los grandes centros urbanos, Buenos Aires, después va a ser La Plata, Litoral. Después hubo un movimiento reformista que no modificó la legislación porque tiene un concepto de la autonomía. Entonces la autonomía va contra una ley, porque una ley es una facultad del Congreso de la Nación. Los reformistas dicen, no, hagamos estatutos, que las decisiones las tome la misma universidad. Y quien realmente discute y aprueba leyes es el peronismo, porque el peronismo pensaba que la soberanía popular estriba en el pueblo, y el pueblo elige sus representantes que están en el Congreso, y no necesariamente en la universidad. Entonces el peronismo tuvo un modelo y una planificación en los planes quinquenales. En el primer plan quinquenal había una propuesta de ley universitaria que se aprueba en el 47.
Después hay una segunda ley universitaria que se aprueba en el 54, incluso hay una tercera ley universitaria en el tercer gobierno de Perón. Entonces creo que hoy, para discutir la ley de educación superior, lo que tenemos que discutir es qué país queremos. Yo sé lo que creo que la nueva ley de educación superior tiene que poder articular autonomía universitaria y planificación. Para eso la nueva ley de educación superior tiene que tener una función clara del Consejo de Universidades, que hoy existe y no tiene mucha fuerza. Yo creo que la nueva ley de educación superior tiene que tender a construir un sistema educativo y no universidades que no se relacionan entre sí, universidades y niveles terciarios que no dialogan ni qué decir de universidades con el nivel secundario. O sea, hay que incluir un capítulo fuerte de la articulación entre niveles. Creo que la nueva ley va a tener que reconocer los derechos sociales que la gratuidad del 49 del peronismo hacen hoy de la institución argentina un ejemplo de ascenso y justicia social, y tiene que ser una universidad orientada a la resolución de los grandes problemas nacionales, al impulso a la ciencia aplicada a la tecnología, y para eso va a tener que rediscutir posiblemente su estructura de gobierno. Eso supone, a mi modo de ver, darle mayor participación a los órganos externos de la universidad, a los consejos sociales, a las organizaciones del trabajo, y dentro de la misma comunidad universitaria va a suponer también un nuevo sistema que yo creo que le va a dar mucho más participación al sector no docente del que vino teniendo hasta la actualidad. Bueno, perfecto. Entonces, lo que quería preguntarte en función de lo que venimos conversando sobre la nueva ley, algunas cuestiones que tengan que ver con cuestiones puntuales que nos interesarían ver. Uno es el tema de la autonomía universitaria, que algo dijiste ya en alguna de tus otras respuestas. La cuestión presupuestaria, si debiera estar contemplada o no, el tema de las carreras docentes también. Y también me gustaría preguntarte algo sobre la integración del sistema, si esta debiera ser una ley universitaria, solo de las universidades, o si, como de alguna manera también lo hace la LES, contemplar otras instituciones como los institutos de formación docente, los institutos de formación técnica. ¿Qué demandas hay al respecto? Mira, son varios temas. El primero que me comentabas, que me preguntaba recién Alicia, es el de la autonomía. Sí. Yo reitero algo que les comentaba recién. Yo creo que el Estado Nacional tiene que tener mucho más fuerza para planificar y orientar los grandes trazos de la política educativa argentina. Hoy las universidades son autónomas, eso supone libertad para organizar su función docente, capacidad de gobierno propio, de administración de sus recursos, por eso son autónomas y autárquicas. Ahora, la planificación general debería ser una potestad del ministerio, por eso creo que el Consejo de Universidades, que es una figura que existe en la ley, sí, que preside el ministro, que participan rectores, debería tener muchas más funciones de las que hoy tiene. También eso supone darle a la CONIAU, que es el organismo de acreditación y evaluación, también mucho poder para seguir regulando carreras de interés público o sensibles para la salud. Entonces yo creo que la autonomía puede servir, pero que siempre la autonomía es relativa, y yo soy de los que propongo una nueva ley que le dé al Estado Nacional más potestades para la planificación general del sistema que la que actualmente tiene. Después, con temas de presupuesto, la ley prácticamente no se mete. Recientemente se aprobó una ley que aumenta la inversión en ciencia y técnica sobre PBI de acá a 10 años. No menciona sí. Las universidades, lamentablemente, pero son leyes generalmente, como fue en su momento la ley de Kirchner, que hablaba de la inversión de 5 puntos de PBI en educación. Son leyes que van en paralelo. Lo que sí podría decir esta ley es reconocer los convenios colectivos de trabajo, que tiene que ver, comparte con la discusión presupuestaria, que es el reconocimiento de una forma de regular las relaciones laborales y la autarquía presupuestaria. Yo creo que la nueva ley debería reconocer los convenios colectivos de trabajo. Y posiblemente, en relación al presupuesto, por ahí lo que sí podría hacer la ley es hablar cuestiones de transparencia del presupuesto, porque yo soy una autoridad de la universidad, pero la plata no es mía, del Estado. Claro. Entonces sería bueno que la próxima ley sea muy clara, muy rigurosa en la necesidad de que haya un sistema de administración de la plata que no es nuestra de la manera más transparente posible. Después me comentabas el tema de las carreras docentes. Bueno, se viene instalando hace tiempo el posgrado gratuito en muchas universidades para los miembros de la institución. También, como parte de los convenios colectivos de trabajo no docente y docente, hay ámbitos de capacitación, hay paritarias dentro de las universidades. Entonces yo creo que la ley también podría reconocer la formación permanente de sus docentes y no docentes de manera gratuita, como hoy es prácticamente de hecho en casi todas las universidades del país. Y después, Alicia, lo que vos decís de la articulación es fundamental. Cuando iniciamos este tema de la ley, vos me decías, ¿por qué la ley de educación superior? Uno podría
Es decir, ¿por qué la ley de educación superior sigue vigente y no fue modificada? Sí. Porque algunas cosas de esa ley tiene positivas, y una es la idea de sistema. No es una ley universitaria, sino es una ley de educación superior. ¿Y qué articula? Articula universidades públicas, privadas y provinciales, pero también articula distintos niveles. Institutos de formación docente, o sea, lo que se llama la educación superior no universitaria. Exacto. Hay una modificación del artículo 39 de la ley, el artículo 39 bis, que hace equivalente a un título de grado universitario los títulos de educación superior no universitaria, de al menos 4 años, como para que pasen directamente al posgrado. Claro. O sea, esa idea que la ley actual introduce en el 95, hay que profundizarla. Para eso, además, creo, de conservar la idea de sistema, es fundamental. Insisto, un maestro que hoy se forma en 4 años tiene que poder venir a hacer posgrado a la universidad e ingresar de manera lineal. Para eso hay que trabajar muchísimo más las relaciones entre ambos sistemas. La nueva ley de educación superior tiene que reconocer a los institutos de educación superior en el artículo 42-43, derecho de la titulación e incumbencia profesional. Con esto hay un lío en los profesorados, en la enfermería. Yo creo que la nueva ley de educación superior, si dice que el sistema es un sistema y no una ley universitaria, tiene que discutir seriamente la titulación de la educación superior no universitaria. Estos son temas técnicos, pero muy, muy, muy sensibles. Sí. Y después hay un tema fundamental. La ley introduce algo bueno, que son los consejos regionales de planificación, o CEPRES, que es como habitualmente se llama en torno de sus siglas, que se suponía que el sistema se iba a organizar en distintas regionales nacionales. Los CEPRES iban a vincular a las universidades públicas, privadas, la Universidad Nacional de Lanús, de la cual yo soy miembro, está en el CEPRES metropolitano, junto con Jaureche, con Hurlingham, para que se entienda. Después hay distintas regionales, distintos CEPRES en el país. Y los CEPRES, una de las funciones que tenían, como también el Consejo de Universidades, era articular estos subsistemas. Así que las universidades de cada una de las regionales discutan con los terciarios, avancen en convenios, propuestas compartidas, investigaciones, y para que también articulen con la escuela secundaria, porque hoy uno mira el sistema universitario, entran 10 estudiantes, egresan 2. Promedio perdemos el 80%. Y la principal etapa de pérdida de estudiantes son los primeros años, primero y segundo año. Y claro, porque si uno quiere hacer una analogía con una carrera de autos, uno en la secundaria viene manejando un auto a 50 kilómetros por hora y entra a la universidad a 150 kilómetros por hora. En volumen de lectura, en responsabilidades, la libertad, es difícil usar la libertad. Hace un sistema mucho más exigente, que tiene que estudiar mucho más y con mucho más libertades. Entonces es muy difícil, insisto, saltear ese abismo que hay. Y también ese abismo supone problemas de vocaciones. Qué distinto sería si el último año de la secundaria es algo así como una preparatoria, en donde el estudiante afirma su vocación, visita las universidades, se mete al ritmo de lectura de la universidad. Y esto, digo, no estaría inventando la pólvora, es lo que pasa en las escuelas de la universidad. El Colegio Nacional de Padres, el tránsito a la UBA, o el Colegio Nacional La Plata, el tránsito a la Universidad de La Plata, es mucho más armonioso. Insisto, en los últimos años son como una especie de preparatoria. Obviamente que los secundarios tienen un montón de cosas más que ir a la universidad, pueden estudiar o no estudiar. Pero digo, para que todos esos estudiantes que tengan vocación, sería fundamental que haya una articulación mucho más importante de la que existe hoy. Y si bien los papeles, insisto, reconocen la educación superior como sistema, crean los CEPRES, crean el Consejo de Universidades, hay un Consejo Federal de Educación. Lamentablemente, Alicia, se hizo, a mi modo de ver, bastante poco, o para corregir, para que nadie se me ofenda, hay que hacer muchísimo más. Tiene que ser un sistema. Sí. Claro, esto yo un poco te lo preguntábamos porque también sabemos que está dando vuelta la posibilidad de la presentación de un proyecto de ley de formación docente, no de carrera docente, sino de formación, pensado desde el Instituto Nacional de Formación Docente. Entonces hay un poco donde uno se pregunta si todas estas iniciativas se van a articular o si no tienden más a la atomización de alguna manera de un sistema que por más que está previsto por la Ley de Educación Superior como un sistema, como vos bien decís, en la práctica no ha habido muchas articulaciones. Incluso, volviendo a la pregunta anterior que yo te hacía sobre la pandemia y esta idea de la bimodalidad que se empieza a instalar en las universidades y empezar a pensar también en las carreras de grado como carreras que se dicten a distancia, uno de los riesgos que se advierten es que haya universidades que entren como a invadir la territorialidad de otra universidad. ¿Vos crees que podría pasar algo así?
Bueno, vamos de vuelta a los CEPRES que yo comentaba. Una de las cuestiones de los CEPRES era evitar eso. No sé, que la Universidad de Lanús no abra una carrera de enfermería en La Rioja, salvo que tenga acuerdo con La Rioja, que la abra para que La Rioja tenga enfermería con los egresados de esa sede, de esa subsede. Ese es un poco el objetivo de los CEPRES. Obviamente, con la educación a distancia, todas esas cuestiones se empiezan a poner en duda, porque ya no hay regionales. Entonces podría ocurrir, pero digo, también visto de otro punto de vista, sería deseable que la universidad sea un sistema. Sería deseable que el estudiante nuestro haga una asignatura en la Universidad de La Rioja y que haga una asignatura en una universidad brasileña. Y para eso lo primero que tenemos que hacer las universidades es ceder autonomía. Y vuelvo a tu planteo con autonomía. Sí, con el concepto de la autonomía universitaria argentino, que es un concepto que tiene más de 100 años, si es que uno lo toma como anclaje la reforma, es un concepto arcaico de otra época y de un punto de vista es reaccionario. Algunos colegas míos se ponen a ofender, pero es reaccionario porque está pensado en otro mundo, en un contexto que no era democrático como el actual. Entonces yo creo que también la educación a distancia puede construir un sistema. Ahora, para eso hay que sacarse la autonomía y quiere su sistema de créditos, que se entienda lo mismo por una asignatura en una universidad y en la otra, y ni que te digo con la integración sudamericana, a veces es paradójica. Las corrientes estudiantiles que plantean la autonomía universitaria son las mismas que plantean las banderas de integración regional. Y con la autonomía universitaria no se puede integrar la región. ¿Por qué? Porque hay que ceder autonomía. ¿Para qué? Para que un médico sea lo mismo en Brasil que en Argentina. O haya un sistema de articulación y avanzar hacia una ciudadanía sudamericana. Y hoy las nuevas tecnologías, insisto, potencialmente nos podrían dar una mano en eso. Ahora, eso va a suponer perder autonomía y avanzar hacia un sistema nacional, federal y un sistema sudamericano, que a mi modo de ver sería un ideal, ¿no? Hoy pasan cosas, no sé, uno se sube a un avión hecho por Embraer brasileiro y bueno, se sube un bien tecnológico. Ahora ese ingeniero que en su avión quiere venir a ejercer a la Argentina y tiene que hacer una reválida. Entonces, esas cosas no pueden pasar más. Y bueno, para eso tenemos que perder autonomía y pensar menos como universidad y más como sistema, y menos como argentino y más como Mercosur, y menos como Mercosur y más como la UNASUR. Y no es fácil, Sí, no es fácil. Entran intereses, ideología, prejuicios. Exactamente, pero bueno, todos los cambios suponen un debate y si damos un buen debate es cuestión de tiempo. El cambio más tarde o más temprano se va a dar. Se va a dar. Te llevo, esto que hablas de la autonomía, me lleva a la última pregunta que te quiero hacer y que tiene que ver, porque vos decías, bueno, algunos colegas se podrían enojar porque defienden la autonomía como un bastión desde una mirada bastante reaccionaria. Yo coincido en realidad coincido totalmente con vos. Yo siempre digo, mientras las carreras universitarias, los salarios, etcétera, se paguen con el IVA de la leche, bueno, la autonomía debiéramos pensarla de otra manera. Pero en los 4 peronismos universitarios que vos escribiste con Ernesto Villanueva, ustedes hablan de modificar la condición oligárquica de la universidad en términos de acceso de los sectores populares, de democratización institucional. ¿Cómo podríamos sintetizar brevemente esta relación entre peronismo y universidad, desde la Universidad Obrera hasta acá, por ejemplo? Porque siempre parece como si hubiera sido un gran problema esa relación. Mira, todos los procesos de cambio revolucionarios o reformistas en algún momento tuvieron un conflicto con las instituciones establecidas. La revolución, después de la independencia, intervino en las universidades. El irigoyenismo en su discusión con los sectores de los conservadores intervino violentamente en las universidades, rajó a todo el mundo. La reforma pidió autonomía, pero radicalmente la autonomía. Y ese problema también lo tuvo el peronismo. El peronismo rompe el sistema de partidos, entonces esa discusión que se da en los partidos nacionales se lleva a la universidad. Entonces sectores de las agrupaciones estudiantiles socialistas radicales combaten a Perón en la universidad. Entonces, el primer tema que hay que decir, la universidad durante la época del peronismo tuvo tensiones como tuvieron todos los procesos de cambio en Argentina. Claro. La norma fue la continuidad y el desarrollo de excelencia de la filosofía en el Congreso de Filosofía, la creación de la primera carrera de psicología en el litoral, y obviamente el impulso fenomenal en las carreras tecnológicas con la Universidad Obrera, el Instituto Tecnológico del Sur, que hoy es la Universidad del Sur, la Universidad Obrera, que después se llamó Universidad Tecnológica, para que se entienda lo que quiero decir. Entonces, en general, fue una época floreciente del desarrollo de las ciencias sociales, pero centralmente de las ciencias aplicadas a la innovación tecnológica. Fue una época de
justicia social. La universidad hasta el noviembre del 49 se pagaba, pero hasta el año 1952 se pagaba la escuela secundaria, los terciarios y la universidad. En el año 1952 se declara la gratuidad de todo el sistema educativo argentino. O sea, la universidad se declara la gratuidad de la universidad antes que la escuela secundaria. Entonces fue una época de justicia social para los estudiantes y para los docentes. Los derechos docentes a la estabilidad permanente en el cargo, a la carrera docente. Para que se entienda, los docentes universitarios pensamos que somos científicos antes que trabajadores. Error. Entonces vos sometés tu condición de trabajador a un concurso de idoneidad científica, que suele ser tramposo. Entonces te puedes quedar sin laburo y quedás en la calle. Entonces se presenta como un hecho buenísimo lo de los concursos. Y yo te diría, no, entre líneas, depende. Para el ingreso puede ser. Ahora, yo como soy trabajador primero que científico. Entonces, estás precarizado de alguna manera. Necesito estabilidad. Entonces el peronismo introduce la idea de carrera docente que hoy es parte de los convenios colectivos de trabajo. Que es una idea que vos te capacitas, pero tenés derecho a la estabilidad, a no quedarte sin laburo. Entonces el peronismo fue justicia social para los estudiantes, fue justicia social para los trabajadores, docentes, no docentes. Entonces también esto es importante, que se fue contra la oligarquía en sentido amplio. Primero porque cambió el componente del estudiantado, la clase dirigente se forma en la universidad. Entonces fue una forma de cambiar el contenido social de clase de la dirigencia argentina. A partir de ahí los hijos de los trabajadores llegaron a diputados, senadores, gobernadores, y así en una cadena de ascenso social. Entonces el peronismo quiebra un concepto del ejercicio del poder. Que el poder en la Argentina, la Universidad Liberal lo había planteado en la oligarquía, era quien tomaba las decisiones. El irigoyenismo dice la clase media, el peronismo va de cuajo contra la discusión del poder y cambia el coeficiente de clase de la dirigencia. A partir del peronismo, los hijos de los trabajadores van a la universidad. Eso genera las condiciones de una clase dirigente distinta. Eso genera las condiciones de la construcción de un sindicalismo distinto. Los sindicatos son muy fuertes en la Argentina y son hijos de una revolución que le dio al trabajador muchísimo poder, incluyendo dentro de la universidad. Para que ustedes sepan, cuando se crea la Universidad Obrera Nacional en el 48, empieza a funcionar en el 53 y se pone a Cecilio Conditi como rector normalizador. Cecilio Conditi era un dirigente gremial de ATE. ATE todavía estaba en la CGT, está en CTA. Entonces, esa también era la idea del peronismo. Un ataque a la oligarquía, de las instituciones tradicionales de la oligarquía, para darle a los trabajadores centralidad en la toma de decisiones, que llegan a diputados, senadores, agregados obreros y conducen la universidad con Cecilio Conditi. Claro. Y esta universidad, insisto, discutió mucho la regionalización de la universidad, esa idea que las universidades tienen que crear carreras en función de las realidades locales. Es casi obvio que Tierra del Fuego le va a dar más importancia a la carrera de turismo que lo que le podemos dar a la Universidad del Conurbano. Es casi obvio que las carreras tienen que regionalizarse. La Universidad de Mar del Plata debe tener una ingeniería orientada a la pesca, por ahí debe ser mucho más obvio que la tenga Loma de Zamora. Entonces, esa idea de regionalización del conocimiento que parece obvia, lamentablemente, Alicia, no es obvia. No es. Y en el marco de la autonomía suelen estar las presiones de los colegios, de los intereses, las carreras tradicionales, derecho, y siempre lo mismo. Entonces, también el peronismo le dio al sistema universitario argentino una racionalidad distinta, regionalización, articulación con el poder público, y eso hoy sentó tendencia. Hoy ningún rector, salvo alguno reaccionario en su concepto de la autonomía, piensa que la democracia de masas es el enemigo, el gobernador, el intendente, los empresarios. No, son actores con los cuales nosotros construimos y tenemos. Exactamente, claro. Esa fue una idea fuerte del peronismo, una idea de planificación concertada entre la ciencia y el desarrollo. Perfecto. Bueno, Aritz, ha sido un placer escucharte. Nos dejas también un montón de conceptos para seguir pensando también las universidades. Nosotros, este es un programa de comunicación popular y apostamos también a otras voces en el aire diciendo cosas distintas, así que te agradecemos sumarte a este proyecto de nuestra agrupación Patria Compañera. Y bueno, en algún momento seguramente te estaremos jorobando de nuevo con alguna otra inquietud. Seguramente si sale la ley o cuando se dé la discusión, seguramente te vamos a llamar. Muchas gracias. Alicia, muchísimas gracias a Armando, a todo el equipo de producción que está detrás de cámaras, y gracias a Patria Compañera por distinguirme para compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Excelente la entrevista. Pudimos escucharla completa, la verdad que nos
va pasando el tiempo y hay conceptos muy interesantes para retomar en la entrevista de Aritz. Y pensaba un poco en la coincidencia, ¿no? Que esta entrevista haya caído el 29 de julio, porque justo hoy se cumplen 55 años de la Noche de los Bastones Largos, ¿no? Que tiene que ver con ese momento de intervención de las universidades en el 66. Así que, bueno, en el Onganiato. Tristemente famoso Onganiato. Bueno, la verdad que lo de Aritz es brillante, ¿eh? Y le estamos muy agradecidos por la paciencia de haber postergado su entrevista, que bueno, como vos decís, casualmente cayó un día histórico como hoy, histórico sobre todo también con el tema del autoritarismo y el intervencionismo militar de una dictadura en las universidades públicas, ¿sí? Exactamente. Así que, bueno, ha sido un placer, realmente. Ha sido un placer. Y ahora pasamos a la última pasamos parte. a nuestra última parte. Roxana, placa. Bueno, para terminar nuestro programa de hoy vamos a compartir un video que nos enviaron los compañeros de Moreno en el año 2020, en el marco de la pandemia. Militantes del distrito de Moreno decidieron producir algunos contenidos para aportar al debate político. Y para ello seleccionaron momentos significativos de la historia desde el enfoque de la actividad de los trabajadores. El primer material lo produjeron al cumplirse el 10º aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Después fueron surgiendo otros temas, las vacaciones, la dictadura, los trabajadores en pandemia, la resistencia, videos que fueron todos editados y transmitidos en YouTube en su momento. Este sábado 31 de julio a las 22 horas nos invitan a acompañarlos en la presentación que muestra la lucha de las comunidades educativas a raíz de la muerte de los compañeros docente y auxiliar Sandra y Rubén, una herida que no cerramos todavía, un hecho que no fue para nada accidental, pero que abrió una puerta a la organización de la familia junto a los docentes y auxiliares, y lo podemos ver en la página Facebook de Colonia Producciones Audiovisuales. Más allá de la invitación, compartimos ahora el video de presentación que nos han enviado los compañeros. Muy bien. Bueno, excelente. Tremendo, realmente, ¿no? Parece mentira que hayan pasado, en algunos casos sigan pasando estas cosas en nuestro país. Bueno, Alicia, ha sido realmente un placer compartir con vos, con la producción que está por detrás, con María Clara. Le mandamos también un saludo a Walter, que ha estado ocupado en otras instancias. Muchísimas gracias también a Nadia y a nuestra operadora Rosana. Y bueno, nos estamos viendo el próximo programa, como siempre, los jueves a las 19 horas. Así es. Muy bien. Hasta pronto, entonces. Muchas gracias. Pronto. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en las de la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos el próximo jueves a las 19.